Seguimos con información a esta hora de la mañana, recorriendo el mundo. Lo que sucede en el tiempo real. Bueno, vamos a ver qué está pasando en nuestro país vecino. Si nos vamos a El Salvador, donde hay alerta entre autoridades de salud. Lo vemos a continuación en la prensa gráfica. Bueno, de eso más adelante lo vamos a estar repasando. Ahora vamos a ir a la prensa del país a ver este video porque nuevamente hay protestas en Ucrania y hay cambios en el mando de ese país europeo. Sí, asume otra persona como el presidente interino de Ucrania después de que el presidente de ese país estuviese de acuerdo de salir del cargo para iniciar un diálogo con la población que está reclamando ciertos derechos al gobierno. Son protestas que llevan ya varias semanas, varios meses y que han dejado más de 200 personas fallecidas. Solo la semana pasada se reportaron 100 personas fallecidas durante una protesta el jueves. Así es que continúa esta situación tensa en Ucrania y lo estamos viendo, declaraciones de los ciudadanos. Claro, nosotros muy pendientes de lo que va a ocurrir en Ucrania, así como estamos también monitoreando las protestas en Venezuela y también en Indonesia. Vamos a seguir con más información del mundo. Pasamos con Alex. Y a propósito, María René, en Ucrania el gobierno interino del país quiere que Yanukovych sea juzgado en el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes contra la humanidad. El huido presidente ucraniano podría estar escondido en Crimea. Le ordenó una actuación policial que dejó 82 muertos. El exministro del Interior, Vitaly Zakharchenko, y el exfiscal general Víctor Shonka también están siendo buscados por las autoridades. Nicaragua no tiene nada que perder con la nueva demanda interpuesta por Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por cierto, para delimitar la frontera marítima en el Caribe y en el Pacífico entre ambos países, según expertos nicaragüenses en derecho internacional y políticos. En febrero de 2010, Costa Rica solicitó a la CIJ que se le permitiera intervenir en el litigio entre Colombia y Nicaragua en calidad de Estado no parte, con el fin de poder informar sobre la naturaleza y extensión de los intereses costarricenses en el Mar Caribe para que no se vean afectados ante el eventual resultado de ese caso. Una persona muerta y 7 desaparecidas es el resultado de un deslizamiento de tierra que afectó una carretera principal en el centro de Perú. Las fuertes lluvias fueron las causantes de esta tragedia, aflojando el suelo en la región de la selva rural cerca de la ciudad de La Merced. Los residentes del área se unieron a los equipos de rescate en su búsqueda de víctimas bajo el barro y las rocas. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. Ahora son las 7:35. Hay más. Bueno, y tenemos que seguir hablando del deporte internacional. Vamos a destacar más juegos de los octavos de final de la Champions, donde en la jornada del martes, por supuesto, también hay que hablar de algunos otros temas importantes, de lo que ocurría con este equipo griego que sorprendía al Manchester United, mientras el subcampeón, el Borussia, vencía también al Zenit de San Petersburgo. Continúan los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. En la jornada del martes, la sorpresa la dio el Olympiacos al vencer al Manchester United, mientras el actual subcampeón, el Borussia Dortmund, no tuvo problemas para ganar de visitante al Zenit de San Petersburgo. En Atenas, la sorpresa de la jornada la dio el Olympiacos, que venció 2-0 a uno de los favoritos, el Manchester United de Inglaterra. El argentino Chori Domínguez abrió la cuenta para los griegos a los 38 minutos, mientras en el segundo tiempo el costarricense Joel Campbell anotó 2-0 al minuto 54. Buena ventaja para un equipo no favorito, que si elimina a un grande europeo será histórico. En Rusia, el subcampeón del torneo, el Borussia Dortmund, no tuvo problemas para vencer de visitante al Zenit de San Petersburgo, gracias a los goles del armenio Henry Mkhitaryan apenas a los 4 minutos. Luego apareció Marcos Reus para 2-0 un minuto después, mientras Oleg Shatov descontó al 57, pero Robert Lewandowski puso 3-1 al minuto 61. De penal, el brasileño Hulk hizo más interesante el marcador 3-2 al minuto 69. Finalmente al 71 otra vez Lewandowski con el definitivo 4-2. Los partidos de hoy son Galatasaray frente al Chelsea y el Schalke 04 frente al Real Madrid. Ambos juegos a las 2:15 de la tarde. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López.
Pasamos a En Contexto. Desde muy tempranito le anunciamos de lo que vamos a estar abordando a continuación. Le vamos a mostrar estas imágenes que sí tienen que ver con el tema que hoy abordamos en Contexto. Son recientes imágenes de ciertos disturbios que se dieron durante un partido de Comunicaciones y la Universidad en el Estadio La Revolución. Esto ocurría durante el fin de semana. Varias personas resultaron heridas, algunos tuvieron que ser trasladados a un hospital. Es quizá la cara, el lado oscuro del fútbol en Guatemala. Se caldean los ánimos y llegan a más de quizá algún tipo de porra negativa, sino que pasan ya a los golpes, quizá actos criminales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el fútbol de Guatemala? No es la primera vez que se divisa problemas como estos. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Y será que es necesario evitar que este tipo de personas, que la afición que causan estos bochinches, ya no ingresen a los estadios? Bueno, esta mañana son algunas de las interrogantes que tenemos para nuestros invitados. Aquí los tenemos con nosotros. Tenemos a Dwight Rossi, comisionado presidencial del deporte. Dwight, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. A usted muchas gracias y también a Carlos Vélez, exdirectivo del Club Comunicaciones y Miplan. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Bueno, quisiera empezar, Dwight, contigo empezamos. ¿Qué pasa por tu mente? No es obviamente la primera vez que vemos imágenes de este tipo, disturbios que se dan, quizá confrontaciones que pasan ya a la violencia. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves este tipo de imágenes? Bueno, lógicamente de mucha tristeza porque un espectáculo deportivo o un lugar donde se pretende que la población o pues, los padres de familia, los niños, los jóvenes vayan a divertirse, vayan a disfrutar de la pasión del fútbol nacional, por supuesto, el fútbol nuestro, pues termine en estas trifulcas y en este tipo de espectáculos que nada tienen que ver con lo que se pretende. Entonces, sí, de mucha tristeza y por supuesto mucha preocupación. Perfecto, Carlos, por su mente, ¿qué pasa? Yo sé que mucho tiempo estuvo usted ahí al frente de comunicaciones, precisamente se le acusa a ciertos aficionados de comunicaciones en esta ocasión específicamente de ocasionar estos disturbios. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjese, María René, y para los aficionados y para toda la población, lo que sucede es que ahora ya no hay control, ya se ha desbordado porque el tema no es para considerar un justificativo que la violencia está en la sociedad y también se refleja en el fútbol. No se han hecho en los últimos años ningún protocolo de seguridad que pueda prevenir y atacar el tema focal, que son las aficiones conflictivas o como les dicen barras bravas, o sea, o denominan como quieran, pero sí se debe resguardar o salvaguardar para beneficio de nuestra sociedad, de nuestros niños, como decía Dwight, de nuestras mujeres, todos los que van al fútbol, de ser un ambiente sano, pero no lo es así en este momento. ¿Cómo cambia este panorama desde que usted empieza, digamos, liderando también al frente de varios equipos? ¿Cómo ha cambiado ese panorama en Guatemala y qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué la violencia? Me decía usted, ¿es el reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad también? Sí, pero no es justificativo. Si la violencia es un flagelo de la sociedad mundial guatemalteca, pero ese entorno y ese interno en el fútbol nacional sí lo sabemos, y es la autoridad federativa la que debe de actuar hace rato, no por lo que pasó. La punta del iceberg fue el domingo, y por un pequeño grupo o por un grupo grande, no importa el escenario deportivo. Hoy pues se ve lo que se ve y ustedes nos lo mostraron en el Estadio Revolución, en la ciudad universitaria, pero no solo ahí es el problema. Están las otras ligas federadas, en la primera división, segunda, tercera, en cualquier lugar donde se juega fútbol hay violencia y no se han hecho los correctivos preventivos, porque para ir a que un espectáculo de fútbol sea sano, limpio, tranquilo, no tiene que ir a reprimir. Es un concepto equivocado cuando en el interior principalmente se lleva a la fuerza pública, entonces a lo que llegan es con el afán de reprensión, y no es así, tiene que ser con afán de prevención para que el aficionado entienda que deben de llegar a gozar del espectáculo. Claro, y no crear violencia. Dwight, ¿qué podemos hacer? ¿Qué crees tú que se puede hacer ante esta situación? ¿Cómo la afrontamos? ¿Hay algunas pláticas, no sé, dentro de las autoridades que estén diciendo, bueno, tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que ver cómo impedimos este tipo de actos? Sí, bueno, principalmente saber de que estamos ante pues, un deporte que
se rige de manera autónoma, como es el fútbol, y lógicamente las autoridades están para apoyar todas las directrices, todos los protocolos de seguridad y todas las situaciones que pueda marcar pues desde la federación hasta la Liga Nacional de Fútbol. Lógicamente aquí podemos hablar mucho de federación, pero en realidad la Liga Nacional también tiene un comité ejecutivo y personas que están encargadas de hacer que la competencia interna sea mejor. Y una de estas situaciones son las que tienen que contemplar pues, precisamente la violencia, entre otras cosas. Hay un organismo disciplinario que también tiene un reglamento y unos estatutos que establecen pues también sanciones cuando pasan este tipo de cosas. Entonces yo sí creo que hay que ser muy enfático y hay que tratar de sentar precedentes para que esto no suceda. Lógicamente es un tema que todos tienen que ver, pero las autoridades no van a tomar el control de los espectáculos deportivos porque no son los responsables, ellos son los responsables de llegar para apoyar, pero obviamente para eso se necesita una estrategia, hay procedimientos ya establecidos y hay que cumplirlos, y por supuesto que también esto acompañado de campañas de concientización importante que de hecho el Ministerio de Gobernación a través del Viceministerio de Prevención de la Violencia y del Delito ya ha estado trabajando en una campaña que se llama Estadios Libres de Violencia 90-0, en la cual pues se está tratando de concientizar a la gente, pero obviamente eso no debe de ser de la mano, ¿verdad? Una campaña como esas que es muy buena y pues por supuesto que acciones que acompañen este tipo de situaciones, ¿verdad? Perfecto, Carlos, ¿qué pueden hacer los directivos precisamente de los clubes, de los equipos de fútbol en estos casos? ¿Será necesario o será posible identificar a las personas que realmente están llegando ahí a crear caos, a crear esta violencia y no dejarlos, no permitir que ingresen a los partidos, a los estadios? ¿Se podrá tomar este tipo de acción? Por supuesto, el tema ya llegó a su clímax, esto ya nos desbordó, no tenemos que esperar más. Y por los años que tengo de estar en la dirigencia deportiva, que son bastantes, yo le puedo asegurar que cada directivo de cada club o equipo que juega en forma afiliada y federal a la Federación de Fútbol sabe quiénes son sus aficionados conflictivos, sabe cómo debe controlarlos. Si ahora hay negligencia, eso es lo que estamos viendo. El tema no solo es, según mirábamos en las imágenes, lo que sucedió este domingo, sino que también en esa misma instalación, hace 2 años, hace 3 años, lo que le sucede a Dwight y a otros 2 compañeros en el estadio de Quetzaltenango, y así sucesivamente por muchos ejemplos que podemos poner, pero por eso le respondo que nosotros, los dirigentes, sabemos, y le puedo contar algo, cuando juega la selección nacional, es el encuentro que se maneja con mayor facilidad como evento. ¿Por qué? Porque el 95% de la afición, por decir que queda un 5% si hubiese aficionados salvadoreños o costarricenses, si ellos fueron los rivales de turno, la afición es tranquila, es otro rango de población que llega a apoyar a la selección. Dwight lo sabe, yo he manejado muchos eventos a ese nivel y es el encuentro más tranquilo. El que no lo deja dormir a uno es cuando se maneja un clásico, por lo que significa, o una final, pero ahí no hay violencia, se genera en otros momentos y en otros estadios, y eso yo le reitero, sabemos quiénes son, y creo que para una medida emergente se le debe de prohibir a los aficionados conflictivos, estén o no estén, como dice la ley, plenamente identificados. Sabemos los dirigentes quiénes no, es mejor prevenir, y en vez de ser 10 los que estén plenamente identificados después de un proceso largo de fotos, etcétera, que tal vez ni la infraestructura misma la tiene, pues prohibir que entren 40, que entren menos 100, que entren, eso no es problema. Es mejor dejar un escenario limpio de violencia que un escenario con eventual violencia, porque eso es lo que nos requiere. Claro, y es algo que pasa no solo en Guatemala, sino que también hoy el país en su página internacional de la web publica precisamente un artículo, se llama Las barras bravas del fútbol, semilla de las maras en Costa Rica, que habla precisamente de